Panicuna Wauhicuna. Hermanas y hermanos, otra vez nuestra clase de quechua. Esta clase es la explicación con vocabulario y algunos morfemas gramaticales del relato anterior sobre el zorzal. En ese relato había dos protagonistas: Qapah, la divinidad, Yukris, el pájaro. Astay, azotar. Ayway, ir. Hitay, arrojar. Kichay, abrir. Yuya, mentiroso. Manca, olla. Mayu Kuchum, orilla del río, ribera. Mayu es río, aparece en muchos topónimos. Munay, desear. Musiay, conocer. Ni, decir. Hayay, comenzar. Qapah, Dios, es una palabra capicúa. Ori, buba, llaga. Ruri, interior. Siki, trasero, culo, base. Tapuy, preguntar. Tsay pacha, ese momento. Unay wiñay, tiempo remoto, tiempo ido. Usa, piojo, pero también se escucha que dicen uja, igual. Willaku, relato. Yargui, salir. Yukris, zorzal. Este pájaro recibió una olla de las manos de Qapah para que arrojara al río la olla tapada, sin abrir la tapa. Pero el zorzal en la orilla del río quiso saber, la curiosidad. Y abrió y salieron los piojos. El piojo es causa de muchas enfermedades en el mundo andino. Chao, en, puede tener valor locativo o temporal. Man, hacia, a. Na, ya. Now, así, como. Raj, morfema dubitativo. Urja, morfema verbal del pretérito indefinido. Por ejemplo, mikurqa, yo comí. En este caso, el acto ya es bastante ido. Y urjo, morfema verbal de pretérito perfecto. Todavía hay memoria del acto. Por ejemplo, mikurqu, he comido. Wan, con, puede significar compañía o también medio. Bien, esta clase, como les dije, es la explicación del relato anterior. Y así iremos avanzando poco a poco. Ánimo, por favor. Panicuna Wauhicuna. Aywaya. Hermanas y hermanos, hasta pronto. Adiós.